Un grito, un solo grito desgarrador que atravesó el silencio de la Sierra Tarahumara en octubre de 1994 y que 30 años después sigue sin explicación. No fue el viento, no fue un animal. Fue algo que heló la sangre de 4 excursionistas y que quedó grabado en una cinta de audio que la policía clasificó como evidencia sin resolver. Lo que nadie sabía entonces era que ese grito contenía las últimas palabras de alguien que jamás volvería a ser visto. La Sierra de Chihuahua guarda secretos antiguos. Entre sus cañones profundos y sus bosques de pino se esconden historias que el tiempo no logra borrar. Pero lo que sucedió en el otoño del 94 no es una leyenda transmitida de boca en boca. Es un caso documentado, un enigma real. Y la verdad que se ocultaba en esa montaña acaba de salir a la luz después de 3 décadas de silencio absoluto. Era el 17 de octubre cuando 4 amigos de la Universidad Autónoma de Chihuahua decidieron realizar una expedición de fin de semana a la zona conocida como Barranca del Cobre. Marcos Villanueva, estudiante de geología de 23 años, lideraba el grupo. Lo acompañaban su novia Patricia Domínguez, también de 23, y 2 compañeros de carrera, Roberto Sánchez y Elena Fuentes, ambos de 24 años. Eran jóvenes preparados, con experiencia en montañismo, equipados con mochilas apropiadas, mapas topográficos y una grabadora portátil que Marcos utilizaba para documentar sonidos de la naturaleza para un proyecto académico. Salieron temprano ese viernes. El clima era perfecto, cielo despejado, temperatura agradable, viento moderado. Nada hacía presagiar lo que vendría. Instalaron su campamento base cerca del arroyo Sinforosa, un lugar tranquilo, rodeado de enormes formaciones rocosas y vegetación densa. Durante el primer día, todo transcurrió con normalidad. Caminatas, fotografías, risas alrededor de la fogata. Marcos grabó cantos de aves, el murmullo del agua, el crujir de las ramas, grabaciones rutinarias, inocentes. El sábado decidieron explorar una zona más alejada. Un sendero que los guías locales raramente recomendaban porque el terreno se volvía inestable y las referencias visuales escaseaban. Pero ellos confiaban en su experiencia. A las 3 de la tarde, mientras atravesaban un claro entre los árboles, Marcos encendió la grabadora nuevamente. Quería captar el eco peculiar que producía el viento al chocar contra las paredes del cañón. Fue entonces cuando sucedió. Primero hubo silencio. Luego, a lo lejos, un sonido débil, casi imperceptible. Patricia fue la primera en detenerlo. Levantó la mano pidiendo silencio absoluto. Todos se quedaron inmóviles. Y entonces lo escucharon con claridad. Un grito. No era un grito cualquiera. Era un alarido humano, cargado de terror y desesperación, que parecía venir desde lo más profundo de la montaña. Un grito que decía algo, palabras incomprensibles al principio, pero que la grabadora captó con escalofriante nitidez. Roberto sintió cómo se le erizaba la piel. Elena retrocedió instintivamente. Marcos, con manos temblorosas, verificó que la grabadora seguía funcionando. El grito se repitió, esta vez más largo, más desgarrador, y luego silencio nuevamente. Un silencio tan profundo que parecía antinatural. Ni pájaros, ni viento, ni agua. Solo el latido acelerado de 4 corazones. Intentaron ubicar la dirección exacta del origen. Marcos señaló hacia el noroeste, donde una serie de peñascos formaban una especie de anfiteatro natural. Pero estaba a más de 1 kilómetro de distancia, quizá más. El eco de la montaña distorsionaba todo. Patricia sugirió regresar al campamento y reportar lo sucedido a las autoridades. Roberto insistió en investigar. Elena permanecía en silencio, mirando fijamente hacia las rocas, con una expresión que Marcos describió después como de profundo terror. Decidieron avanzar.
Fue una decisión que cambiaría todo. Caminaron durante 40 minutos hacia la zona de donde parecía provenir el grito. El terreno se volvió más difícil. Rocas sueltas, pendientes pronunciadas, vegetación espinosa. Y entonces lo vieron. En un claro pequeño, rodeado de pinos centenarios, había evidencias de que alguien había estado allí recientemente. Ramas rotas formando un patrón circular, piedras apiladas de manera extraña, y en el centro, marcas en la tierra como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Marcos volvió a encender la grabadora. Su voz temblorosa quedó registrada diciendo fecha y hora. Las 4:23 de la tarde del 18 de octubre de 1994. Y justo en ese momento, el grito volvió a resonar. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Tan cerca que Elena juró que podía sentir el aliento de quien gritaba. Pero no había nadie. El claro estaba vacío. Solo ellos cuatro, rodeados de silencio y una sensación opresiva de estar siendo observados. Las palabras del grito ahora eran claras, terroríficamente claras. Alguien gritaba en español, «¡No me dejen aquí! ¡Por favor, no me dejen!». La voz era masculina, adulta, desgarrada por el pánico. Roberto gritó pidiendo identificación. Silencio. Patricia comenzó a llorar. Marcos siguió grabando y entonces escucharon algo más. Pasos. Pasos pesados que se alejaban a través del bosque, rompiendo ramas, moviendo piedras. Pero cuando corrieron hacia el sonido, no encontraron absolutamente nada. Ni huellas, ni rastros, ni señales de presencia humana. Regresaron al campamento en estado de shock. Esa noche nadie durmió. Marcos reprodujo la grabación una y otra vez. El grito estaba allí, nítido, real, imposible de negar. A la mañana siguiente, descendieron de inmediato y presentaron la evidencia ante la Comandancia de Policía Municipal de Huachochi. El oficial de guardia, un hombre de más de 50 años llamado Esteban Morales, escuchó la grabación con expresión grave. Conocía esa montaña, conocía sus historias, y lo que más le preocupó no fue el grito en sí, sino las palabras exactas que pronunciaba. Si estás escuchando esta historia, es porque algo dentro de ti siente que las montañas guardan más que rocas y árboles. Suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones, porque lo que vamos a descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que entiendes lo que realmente sucedió en Chihuahua. La grabación fue catalogada como evidencia en una investigación oficial. Se organizó un operativo de búsqueda que involucró a 30 elementos policiales, voluntarios locales y expertos en rastreo de la comunidad Rarámuri. Durante 5 días peinaron cada metro cuadrado de la zona donde los estudiantes reportaron el incidente. Encontraron el claro con las marcas extrañas, encontraron las piedras apiladas, pero no encontraron absolutamente ningún rastro de presencia humana reciente más allá de las huellas de los 4 excursionistas. Los análisis forenses de la grabación confirmaron que se trataba de una voz humana real, no manipulada, no distorsionada artificialmente. La frecuencia correspondía a un varón adulto de entre 30 y 45 años. El análisis de eco determinó que el origen del sonido estaba efectivamente en la zona que los estudiantes indicaron. Pero había algo más, algo que los técnicos no podían explicar. En los momentos de silencio entre los gritos, si se amplificaba el audio al máximo, se escuchaba una especie de zumbido de baja frecuencia, un sonido que no correspondía a ningún fenómeno natural conocido de la región. La Sierra Tarahumara no es un lugar cualquiera, es un territorio ancestral, donde el tiempo parece moverse de manera diferente. Los Rarámuri, habitantes originarios de estas montañas, tienen docenas de leyendas sobre voces que se escuchan en lugares específicos.
Voces de guerreros caídos, de viajeros perdidos, de espíritus atrapados entre dos mundos. Pero lo que sucedió en octubre del 94 no encajaba con ninguna de esas historias tradicionales. Esto era diferente, esto era reciente, y esto tenía todas las características de un grito de auxilio real. El comandante Morales comenzó a investigar por su cuenta. Revisó reportes de personas desaparecidas en la zona durante los últimos 10 años. Encontró 7 casos sin resolver. 3 de ellos involucraban a hombres adultos que habían desaparecido en circunstancias extrañas mientras realizaban actividades en la sierra. El más reciente databa de apenas 6 meses antes del incidente con los estudiantes. Se trataba de un ingeniero forestal de 38 años llamado Daniel Marroquín, quien había salido a realizar un estudio de reforestación en abril de ese mismo año y nunca regresó. Daniel trabajaba para una empresa maderera con sede en Chihuahua capital. Era un profesional respetado, padre de 2 hijos, esposo dedicado. El día de su desaparición salió solo hacia la zona de Sinforosa, exactamente la misma área donde meses después se grabaría el grito misterioso. Llevaba equipamiento completo, radio de comunicación, provisiones para 3 días. Su camioneta fue encontrada estacionada junto al inicio de un sendero. Las llaves estaban puestas, la puerta del conductor abierta. Su mochila seguía en el asiento trasero. Pero Daniel había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. La esposa de Daniel, Lucía Marroquín, nunca aceptó que su marido simplemente se hubiera perdido. Conocía sus capacidades, sabía que era un experto en orientación y supervivencia. Durante meses presionó a las autoridades para que ampliaran la búsqueda, pero los recursos eran limitados y el caso eventualmente se enfrió. Cuando Lucía se enteró del grito grabado por los estudiantes, sintió que algo dentro de ella se quebraba. Solicitó escuchar la evidencia. Las autoridades se lo negaron inicialmente, pero ella insistió. Finalmente, en una sala pequeña de la comandancia, le permitieron escuchar la grabación. Lucía palideció al escuchar la voz. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El oficial presente le preguntó si reconocía algo. Ella tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron escalofriantes. Es él, es la voz de Daniel. Reconocería su voz en cualquier parte. Pero eso es imposible. Esto fue grabado 6 meses después de que desapareciera. ¿Cómo puede estar gritando 6 meses después si nunca lo encontraron? El comandante Morales sintió un escalofrío. Si la identificación de Lucía era correcta, significaba que Daniel Marroquín había estado vivo en octubre, meses después de su desaparición en abril. Pero entonces, ¿dónde había estado durante todo ese tiempo? ¿Por qué no había buscado ayuda? ¿Por qué su grito sonaba tan desesperado, como si estuviera pidiendo auxilio en un momento de terror absoluto? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora? Se organizó una segunda búsqueda, esta vez enfocada específicamente en encontrar rastros de Daniel Marroquín. Lucía proporcionó fotografías recientes, descripciones detalladas, incluso prendas de vestir para que los perros rastreadores pudieran captar su olor. Durante 10 días recorrieron la sierra de arriba abajo. Los rastreadores Rarámuri, conocidos por su capacidad casi sobrenatural para leer señales en la naturaleza, participaron activamente. Uno de ellos, un anciano llamado Sebastián Moreno, señaló algo inquietante. En el claro donde los estudiantes reportaron las marcas extrañas, la tierra mostraba señales de lo que él describió como movimiento antinatural. Como si algo hubiera sido enterrado y desenterrado varias veces en el mismo lugar. Excavaron. A medio metro de profundidad encontraron algo que no debería estar allí. Una mochila deteriorada por la humedad, pero todavía reconocible.
Dentro había documentos de identificación que confirmaron lo peor. Pertenecía a Daniel Marroquín. También encontraron un cuaderno de campo con anotaciones sobre densidad forestal, mediciones de árboles, datos técnicos. Las últimas entradas databan del 23 de abril, 3 días después de su desaparición oficial. Pero había algo más. En las últimas páginas, escritas con letra temblorosa, casi ilegible, había frases inconexas que helaron la sangre de quienes las leyeron. No puedo salir. Las rocas se mueven solas. Escucho pasos todas las noches. Alguien me observa, pero no veo a nadie. El zumbido no para. Tengo que encontrar la salida antes de que ellos regresen. Ellos. ¿Quiénes eran ellos? Daniel nunca lo especificó. Las anotaciones se volvían más erráticas hacia el final. Fechas que no coincidían. Dibujos extraños que no representaban nada reconocible, y en la última página, escrito con letra enorme, casi desesperada: si encuentran esto, díganle a Lucía que lo intenté. Díganle que no fue mi culpa. Díganle que no me dejó salir. El hallazgo generó más preguntas que respuestas. Si Daniel había estado vivo durante días después de su desaparición, ¿por qué no caminó simplemente de regreso? El sendero estaba claramente marcado. Tenía brújula, tenía experiencia. Nada en su cuaderno indicaba lesiones graves que le impidieran moverse, y sin embargo había escrito como si estuviera atrapado, como si algo o alguien le impidiera abandonar ese lugar. Los análisis grafológicos confirmaron que la letra era de Daniel. Los forenses estimaron que las últimas anotaciones fueron escritas aproximadamente entre finales de abril y principios de mayo. Pero entonces, ¿qué había pasado con él durante los siguientes 5 meses hasta octubre, cuando su voz fue grabada pidiendo ayuda? ¿Había sobrevivido todo ese tiempo en la montaña? ¿Y por qué su mochila estaba enterrada en ese claro específico? El anciano Sebastián ofreció una explicación que nadie en la comandancia quiso tomar en serio. Según las tradiciones rarámuri, hay lugares en la sierra donde el tiempo no fluye de manera normal. Lugares donde los espíritus quedan atrapados en un ciclo eterno, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Lugares que la gente de la montaña evita porque saben que quien entra puede no salir de la misma manera, o puede no salir nunca. El comandante Morales, hombre práctico y escéptico, descartó esas explicaciones como superstición, pero no podía negar los hechos. Un hombre había desaparecido. Su voz había sido grabada meses después. Su mochila había sido encontrada enterrada, y no había cuerpo. No había rastro físico de Daniel Marroquín más allá de esos objetos y esa grabación escalofriante. Marcos Villanueva, el estudiante que había grabado el grito, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía a un hombre caminando en círculos en medio del bosque, gritando una y otra vez las mismas palabras, sin que nadie lo escuchara. Intentaba acercarse para ayudarlo, pero cada vez que lo hacía, el hombre desaparecía entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Consultó con un psicólogo que le diagnosticó estrés postraumático y le recomendó alejarse de todo lo relacionado con el incidente. Patricia, su novia, rompió la relación 2 meses después. No podía soportar la obsesión de Marcos con el caso. Roberto y Elena se graduaron y se mudaron a otras ciudades, cortando todo contacto con sus compañeros de aquella expedición. Querían olvidar. Querían seguir adelante. Pero el grito los perseguía. Ese grito que había quedado grabado no solo en una cinta, sino en sus memorias para siempre. El caso oficialmente se cerró en 1995 como desaparición sin resolver. Daniel Marroquín fue declarado legalmente muerto en 1997. Lucía recibió una compensación del seguro y eventualmente se mudó a Monterrey con sus hijos.
tratando de reconstruir su vida lejos de las montañas que le habían arrebatado a su esposo. La grabación quedó archivada en los sótanos de la comandancia de Huachochi, clasificada como evidencia sin conclusión. Durante casi 30 años, el grito de la montaña de Chihuahua se convirtió en una leyenda urbana local, algo que la gente comentaba en voz baja, pero que nadie podía explicar. Hasta que en marzo de 2024, todo cambió. Un grupo de documentalistas de la Ciudad de México llegó a Chihuahua para realizar un proyecto sobre casos sin resolver en zonas rurales de México. Buscaban historias olvidadas, archivos perdidos, testimonios de primera mano. Uno de los investigadores, un joven periodista llamado Andrés Galván, escuchó rumores sobre un grito grabado en los 90 que nunca había sido explicado. Intrigado, solicitó acceso a los archivos municipales de Huachochi. Después de semanas de trámites burocráticos, finalmente le permitieron revisar el expediente del caso Marroquín. Lo que encontró lo dejó helado. No solo estaba la grabación original, sino también el cuaderno de campo de Daniel, fotografías de la escena, testimonios de los estudiantes, informes forenses, todo perfectamente documentado, todo increíblemente perturbador. Pero había algo más, algo que nadie había revisado en décadas. Entre los objetos personales de Daniel que habían sido almacenados como evidencia, había una pequeña grabadora digital de bolsillo, el mismo tipo que los ingenieros forestales usaban en los 90 para registrar notas de campo. La grabadora había sido encontrada en el bolsillo de la chamarra que Daniel llevaba el día de su desaparición, la cual había sido hallada colgada de una rama a varios metros del claro donde apareció su mochila. En su momento, los investigadores intentaron reproducir el contenido, pero la batería estaba agotada y el aparato parecía dañado por la humedad. Lo catalogaron y lo guardaron sin intentar recuperar los datos. Andrés, con conocimientos técnicos en recuperación de información digital, pidió permiso para llevar la grabadora a un laboratorio especializado en la Ciudad de México. Después de 2 meses de trabajo meticuloso, los técnicos lograron extraer el contenido de la memoria interna. Lo que escucharon los dejó sin palabras. Había 43 minutos de grabación, 43 minutos que documentaban las últimas horas de Daniel Marroquín con una claridad aterradora. Su voz sonaba calmada al principio, profesional, describiendo características del terreno, densidad de pinos, calidad del suelo. Pero alrededor del minuto 20, algo cambió. Daniel interrumpió sus notas técnicas para comentar algo extraño. Hay un zumbido constante aquí. No sé de dónde viene. Suena como... no sé cómo describirlo. Como electricidad, pero más grave. Voy a investigar. Los siguientes minutos registraban sus pasos moviéndose a través del bosque. El zumbido se hacía más intenso. Daniel comentaba en voz alta que el sonido parecía provenir de una formación rocosa inusual. De pronto, su voz cambió completamente. Sonaba confundida. Esto no estaba en el mapa. Este acantilado no debería estar aquí. He pasado por esta zona 3 veces y nunca había visto esta pared de roca. ¿Cómo es posible? Luego, silencio. Un silencio largo que duraba casi 2 minutos. Cuando Daniel volvía a hablar, su voz temblaba. No entiendo qué está pasando. Acabo de revisar mi GPS. Marca que estoy exactamente donde estaba hace 10 minutos. Pero definitivamente he caminado. He caminado al menos 1 kilómetro. Esto no tiene sentido. Voy a intentar regresar al punto de referencia. Los siguientes 20 minutos eran cada vez más angustiantes. Daniel caminaba, revisaba su GPS, caminaba más, pero según el dispositivo no se movía. Estaba atrapado en las mismas coordenadas sin importar cuánto avanzara. Su voz comenzaba a mostrar pánico. «Hola, ¿hay alguien ahí? Si alguien me escucha, necesito ayuda.
Algo está mal aquí, algo está muy mal. El zumbido en el fondo se intensificaba, y entonces se escuchaba algo más. Pasos. Pero no eran los pasos de Daniel, eran pasos pesados, múltiples, que se acercaban desde diferentes direcciones. Daniel susurraba ahora. Hay alguien aquí, puedo escucharlos, pero no los veo. ¿Quién anda ahí? Identifíquese. Nadie respondía. Los pasos se acercaban más. Daniel comenzaba a correr. Su respiración agitada llenaba la grabación. Corría, tropezaba, se levantaba, seguía corriendo. Y de pronto, un grito. El mismo grito que los estudiantes grabarían 6 meses después. «¡No me dejen aquí! ¡Por favor, no me dejen!» Y luego, un sonido de impacto como si Daniel hubiera caído o hubiera sido derribado. La grabadora seguía funcionando, pero solo captaba el zumbido y muy de fondo, lo que sonaba como voces susurrando en un idioma que Andrés no podía identificar. La grabación terminaba abruptamente. Los técnicos confirmaron que la fecha y hora almacenadas en el archivo correspondían al 23 de abril de 1994, a las 3:47 de la tarde. Exactamente el día que Daniel desapareció. Pero entonces, ¿cómo era posible que 6 meses después su voz siguiera gritando en la misma zona? ¿Cómo podía estar pidiendo ayuda en octubre si en abril ya algo terrible le había sucedido? Andrés decidió viajar personalmente al lugar. Contrató a un guía rarámuri de confianza y se equipó con tecnología GPS de última generación, grabadoras de alta calidad y cámaras con visión nocturna. Quería documentar todo. Quería encontrar respuestas. Lo que no sabía era que estaba a punto de experimentar exactamente lo mismo que Daniel 30 años atrás. Llegaron al claro un martes de abril de 2024, exactamente 30 años después de la desaparición de Daniel. El guía, un hombre de unos 50 años llamado Miguel, se mostró reacio desde el principio. Conocía las historias, conocía los peligros, pero Andrés insistió y el dinero ofrecido era considerable. Instalaron equipo de grabación en varios puntos alrededor del claro. Cámaras con detección de movimiento, micrófonos direccionales, sensores de temperatura y campos electromagnéticos. Durante las primeras horas no sucedió nada inusual. Pájaros, viento, el murmullo distante del arroyo. Pero alrededor de las 3 de la tarde, exactamente la misma hora en que Daniel había reportado el zumbido, los sensores electromagnéticos comenzaron a registrar anomalías, picos de energía que no correspondían a ninguna fuente natural conocida. Y entonces lo escucharon. El zumbido, exactamente como Daniel lo había descrito, bajo, constante, perturbador. Miguel palideció, sugirió abandonar inmediatamente. Andrés, fascinado, insistió en quedarse, encendió todas las cámaras. El zumbido se intensificó, y entonces, entre los árboles, vieron algo. Una figura humana, distante, inmóvil, observándolos. Andrés gritó preguntando quién era. La figura no respondió. Comenzó a caminar hacia ellos con movimientos extrañamente rígidos, casi mecánicos. Miguel no esperó más. Agarró a Andrés del brazo y lo arrastró de regreso hacia el sendero. Corrieron sin mirar atrás. Cuando finalmente se detuvieron jadeando, revisaron el GPS. Mostraba que seguían en el mismo lugar donde habían estado 5 minutos antes. A pesar de haber corrido casi 1 kilómetro, el pánico se apoderó de ambos. Miguel comenzó a rezar en rarámuri, palabras antiguas que Andrés no comprendía, pero que sentía cargadas de urgencia. Intentaron orientarse usando referencias visuales, pero todo parecía igual. Los mismos árboles, las mismas rocas, el mismo claro al que regresaban una y otra vez, sin importar en qué dirección caminaran. Era como si la montaña se hubiera convertido en un laberinto imposible. Y el zumbido no cesaba.
Se hacía más intenso, más envolvente, casi físico. Fue Miguel quien finalmente encontró la salida. Dejó de intentar usar lógica o tecnología. Cerró los ojos y siguió algo que describió como el camino que la montaña muestra a quienes saben escuchar. Guió a Andrés de vuelta por una ruta que no aparecía en ningún mapa, descendiendo por pendientes que parecían imposibles de atravesar, pero que de alguna manera los llevaron de regreso a terreno familiar. Cuando finalmente alcanzaron el sendero principal, ya había oscurecido. Habían estado perdidos durante más de 5 horas, aunque sus relojes indicaban que solo habían transcurrido 90 minutos. Regresaron a Huachochi en silencio. Andrés revisó las grabaciones de las cámaras que habían dejado instaladas. La mayoría mostraban estática o se habían apagado misteriosamente, pero una de ellas, la que apuntaba directamente al claro, había capturado algo. En los últimos minutos, antes de que se agotara la batería, se veía claramente una figura humana entrando en el encuadre. Un hombre adulto, con ropa deteriorada similar a la que usaría un trabajador forestal de los años 90. Caminaba en círculos, mirando a su alrededor con desesperación evidente, y aunque no había audio en esa cámara específica, se podía ver claramente que estaba gritando exactamente lo mismo que había quedado grabado 30 años atrás. Andrés amplificó las imágenes. Intentó identificar rasgos faciales. La calidad no era óptima, pero cuando comparó los frames con las fotografías de Daniel Marroquín que obraban en el expediente, la similitud era innegable. La misma constitución física, la misma forma de moverse, incluso detalles como una cicatriz visible en la ceja derecha que Daniel tenía según los registros médicos. Pero lo más perturbador llegó cuando analizó los metadatos del archivo de video. La cámara había estado grabando durante exactamente 43 minutos antes de apagarse. 43 minutos. El mismo tiempo que duraba la grabación en el dispositivo de Daniel. Y en los últimos segundos del video, justo antes de que la imagen se cortara, se veía cómo otras figuras emergían desde diferentes puntos del bosque. Figuras que se movían de manera coordinada, rodeando al hombre que gritaba. Figuras que parecían humanas, pero que tenían algo profundamente antinatural en sus movimientos. Andrés presentó su evidencia a las autoridades en mayo de 2024. El caso fue reabierto oficialmente. Se organizó una expedición científica multidisciplinaria que incluyó geólogos, físicos, antropólogos y expertos en fenómenos electromagnéticos. Durante 3 semanas estudiaron la zona exhaustivamente. Encontraron anomalías geológicas que no podían explicar con modelos convencionales. Concentraciones inusuales de minerales que podrían generar campos magnéticos localizados. Formaciones rocosas con propiedades acústicas que amplificaban y distorsionaban sonidos de maneras impredecibles. Pero ninguna de esas explicaciones científicas lograba dar cuenta de todo. No explicaba cómo Daniel Marroquín podía aparecer en una grabación de 2024 luciendo exactamente igual que en 1994. No explicaba el patrón repetitivo del grito. No explicaba las figuras captadas en video. No explicaba por qué el tiempo parecía comportarse de manera diferente en ese lugar específico. La comunidad Rarámuri ofreció su propia interpretación. Según los ancianos, ese claro era conocido desde tiempos ancestrales como el lugar donde los perdidos se quedan, un sitio donde la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus era delgada. Un lugar donde quienes morían de manera traumática quedaban atrapados, repitiendo eternamente sus últimos momentos de terror. Un lugar que debía ser respetado, evitado, nunca perturbado. Lucía Marroquín, ahora una mujer de 62 años, viajó desde Monterrey cuando se enteró de los nuevos hallazgos. Vio el video,
escuchó nuevamente el grito y lloró. Lloró por el esposo que nunca pudo despedir. Lloró por los 30 años de incertidumbre, pero sobre todo lloró porque ahora sabía que Daniel nunca descansaría, que estaría atrapado para siempre en esa montaña, gritando pidiendo ayuda que nunca llegaría. El gobierno estatal de Chihuahua declaró la zona como área restringida en junio de 2024. Se instalaron señalizaciones advirtiendo sobre peligros geológicos y se prohibió el acceso sin autorización expresa, oficialmente por razones de seguridad, extraoficialmente porque ya habían desaparecido 3 personas más en los últimos 5 años en circunstancias similares. 3 personas cuyos casos permanecían sin resolver. 3 personas cuyos gritos, según reportes de excursionistas, ahora también podían escucharse en diferentes puntos de la sierra. Marcos Villanueva, ahora profesor de geología de 53 años, fue contactado por Andrés. Después de 3 décadas, pudo finalmente entender lo que había grabado aquel día de octubre. No había sido testigo de un simple grito de auxilio, había sido testigo de algo mucho más profundo y aterrador. Había documentado evidencia de que hay lugares en este mundo donde las leyes naturales que damos por sentadas simplemente no se aplican. Lugares donde el pasado, el presente y quizá el futuro se entrelazan de maneras que la ciencia todavía no puede comprender. La grabación original de 1994 permanece en los archivos. El caso técnicamente sigue abierto y el grito sigue escuchándose. Excursionistas que se aventuran cerca de la zona reportan haberlo oído. Siempre las mismas palabras, siempre el mismo tono de desesperación absoluta, siempre sin encontrar a nadie cuando buscan el origen. ¿Qué le sucedió realmente a Daniel Marroquín en abril de 1994? Fue víctima de un crimen que quedó oculto en la montaña. Se perdió debido a anomalías electromagnéticas que afectaron su equipamiento de navegación, o cruzó sin darse cuenta hacia algún tipo de dimensión alterna donde quedó atrapado, repitiendo eternamente sus últimos momentos de terror. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Los científicos tienen teorías, los rarámuri tienen sus tradiciones, los escépticos hablan de coincidencias y mala interpretación de evidencias, pero hay hechos innegables. Un hombre desapareció, su voz fue grabada meses después, su imagen fue capturada 30 años después, y su grito sigue resonando en esa montaña hasta el día de hoy. 30 años. 30 años del grito captado en la montaña de Chihuahua. Un grito que aún no tiene explicación. Un grito que quizá nunca la tenga. Porque hay misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión. Hay lugares que guardan secretos que van más allá de lo que nuestra lógica puede procesar. Y hay voces que claman en la oscuridad, esperando que alguien, algún día, finalmente las escuche. Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la realidad, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like si crees que hay verdades que aún esperan ser descubiertas. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque mientras este canal exista, seguiremos buscando respuestas a los misterios que otros prefieren olvidar. Seguiremos dando voz a quienes se perdieron en el silencio. La montaña de Chihuahua guarda muchos secretos. El grito de Daniel Marroquín es solo uno de ellos. ¿Estás preparado para conocer los demás?